Durante años, la idea de la vida extraterrestre se mantuvo en la frontera entre la ciencia y la especulación. Historias de abducciones, luces en el cielo y objetos no identificados habían alimentado la imaginación colectiva, pero rara vez lograban sostenerse bajo el escrutinio científico. Sin embargo, todo cambió cuando un hallazgo inesperado llegó desde el telescopio espacial James Webb. No se trataba de una estrella lejana, ni de una galaxia recién nacida, sino de algo mucho más inquietante, un objeto masivo, oscuro y silencioso, que avanzaba hacia la Tierra con una trayectoria imposible de ignorar. La alerta se encendió en los laboratorios de la NASA como pocas veces había ocurrido. La humanidad había construido el Webb para mirar a miles de millones de años luz, para estudiar la infancia del universo, pero irónicamente fue esa misma tecnología la que detectó un peligro inmediato mucho más cerca de casa. Al principio parecía un simple error, una distorsión mínima en los datos. Una ligera variación en el espectro de luz, una sombra casi invisible contra el fondo estrellado. Pero cuadro tras cuadro, el patrón persistía. Algo estaba ahí afuera, desplazándose lentamente en dirección a nuestro planeta. La sorpresa vino con el tamaño. El análisis inicial mostró que no se trataba de un pequeño fragmento de roca espacial, ni de un cometa rutinario cruzando su órbita, sino de un cuerpo colosal con propiedades tan extrañas que no encajaba en ninguna categoría conocida. Su superficie, en lugar de reflejar la luz como suelen hacer los asteroides, parecía absorberla, como si estuviera recubierta por un material capaz de tragarse la radiación misma. Esa característica lo volvía prácticamente invisible a los telescopios convencionales, lo que explicaba por qué había pasado desapercibido hasta que el Webb lo detectó. La tensión aumentó cuando los modelos orbitales comenzaron a trazar su recorrido. No seguía el arco predecible de los asteroides comunes. Su movimiento era errático, alterado por lo que parecía ser una estructura interna capaz de modificar su giro y dirección. Era como si estuviera vivo, o al menos como si obedeciera a reglas desconocidas para nosotros. Cada nuevo ajuste en las simulaciones hacía que el escenario se volviera más alarmante, la trayectoria se acercaba peligrosamente a la órbita de la Tierra. Lo más desconcertante fue que este objeto no figuraba en ningún catálogo de cuerpos cercanos. Ningún observatorio terrestre lo había registrado. Era como si hubiera aparecido de la nada, un visitante fantasma surgido desde la oscuridad profunda del espacio interestelar. Los astrónomos, con el corazón acelerado, empezaron a preguntarse cuántos más podrían existir ahí afuera, ocultos a simple vista, viajando invisibles hasta que fuera demasiado tarde. La magnitud de la amenaza se volvió evidente al comparar su tamaño con eventos históricos. El meteorito que explotó sobre Chelyabinsk en 2013 hirió a más de 1000 personas y dañó miles de edificios. El evento de Tunguska en 1908 arrasó con millones de árboles en Siberia. Y ambos eran pequeños comparados con este visitante. Los cálculos preliminares lo clasificaban en la categoría de objeto capaz de provocar un evento planetario, del tipo que hace millones de años acabó con los dinosaurios. Pero lo que realmente heló la sangre de los científicos no fue su tamaño, sino su composición. El espectro mostró trazas de metales pesados inusuales y minerales que no se encuentran en asteroides cercanos. Era como si hubiera nacido en un rincón muy distinto del universo. ¿Podría tratarse de un fragmento expulsado de otra estrella? O algo aún más perturbador, un objeto interestelar viajando durante eones hasta entrar en nuestro sistema solar? Esa posibilidad abrió un debate inmediato. No estábamos frente a una simple roca errante. Estábamos frente a un intruso del cosmos, una pieza desconocida de una historia mucho más grande que la nuestra. Dentro de los pasillos de la NASA se activó el protocolo más alto, Red Alert. No era una prueba ni una simple precaución. Era la confirmación de que lo detectado representaba un riesgo real para la civilización humana. En cuestión de horas, equipos de astrónomos, ingenieros y analistas comenzaron a trabajar en silencio absoluto, procesando simulaciones, evaluando escenarios y, sobre todo, enfrentando una realidad inquietante. Nuestra tecnología, todavía en pañales para defensa planetaria, podría no ser suficiente para detener lo que venía. Los cálculos orbitales se convirtieron en la obsesión de cada centro de control.
supercomputadoras corrieron millones de simulaciones en paralelo, evaluando cada posible variación en la trayectoria. La pregunta era sencilla, pero la respuesta era devastadora: ¿impactaría contra la Tierra o no? Y aunque la ciencia suele desenvolverse entre certezas, en esta ocasión lo único que había eran márgenes de error demasiado pequeños para tranquilizar a nadie. Una desviación de apenas unos miles de kilómetros podía marcar la diferencia entre una colisión catastrófica y un simple roce en el firmamento. Lo más aterrador era que las simulaciones coincidían en algo: el objeto no se alejaba. Cada proyección lo traía más cerca, como un depredador silencioso que ajusta su rumbo con cada respiración. Dentro de los informes internos comenzaron a aparecer términos que rara vez se usan en documentos oficiales: potencial de extinción masiva, impacto de nivel planetario. La situación había dejado de ser un ejercicio académico. Ahora era un dilema existencial. Mientras tanto, la gran pregunta resonaba en los pasillos de la NASA: ¿cómo comunicarlo al mundo? Por un lado, el deber científico exigía transparencia. Pero, por otro, la posibilidad de anunciar prematuramente un objeto colosal acercándose a la Tierra sin certezas absolutas era un riesgo enorme. Un solo titular mal interpretado podía generar un pánico global sin precedentes. ¿Cómo explicarle a la humanidad que quizás tenían meses, semanas o incluso días antes de un impacto, sin desatar el caos? El debate se intensificó cuando otros observatorios confirmaron lo que Webb había visto. Telescopios en Chile, Canarias y Hawái comenzaron a registrar la misma anomalía. La noticia ya no podía permanecer oculta. Era cuestión de tiempo antes de que astrónomos aficionados empezaran a notarlo en sus mapas estelares. El secreto tenía los días contados. El análisis espectroscópico solo sumó más incertidumbre. El objeto contenía minerales desconocidos, algunos que podrían haber surgido únicamente en condiciones extremas, como las cercanías de una supernova. Otros, en cambio, sugerían una densidad tan alta que se barajó la posibilidad de que no se tratara de un cuerpo natural, sino de un fragmento interestelar forjado en entornos imposibles de imaginar. Para algunos investigadores más atrevidos, incluso se deslizó la pregunta prohibida: ¿y si no era natural? ¿Y si lo que estaba en camino hacia nosotros era algo más? Las comparaciones con Oumuamua, el misterioso visitante interestelar detectado en 2017, surgieron de inmediato. Aquel objeto había desafiado las teorías de formación y dejado abierta la puerta a especulaciones sobre tecnología extraterrestre. Pero lo que mostraban ahora los datos de Webb era mucho más inquietante. No era un visitante lejano que pasaría de largo, era un intruso que venía directo hacia nosotros. En las salas de control, la tensión se podía sentir en el aire. Científicos agotados revisaban datos una y otra vez, buscando algún error, algún patrón que desmintiera lo que las simulaciones repetían sin descanso. Pero los números no mentían. El objeto se acercaba, y lo hacía a una velocidad que desafiaba cualquier intento de intervención con la tecnología actual. En ese clima de incertidumbre, la humanidad se vio forzada a enfrentarse a una verdad incómoda. Por primera vez desde que existe, estábamos observando de frente una amenaza cósmica real, tangible y posiblemente incontrolable. El Webb, construido para darnos respuestas sobre el origen del universo, acababa de poner a toda la civilización frente a una pregunta mucho más urgente: ¿estamos preparados para sobrevivir al futuro inmediato? Mientras el mundo comenzaba a enterarse de la amenaza, las primeras reacciones de los gobiernos no se hicieron esperar. En Washington, Bruselas, Moscú y Pekín, reuniones de emergencia se sucedieron a puerta cerrada. La información era tan sensible que, al principio, solo se compartió entre los más altos niveles de seguridad nacional. Sin embargo, pronto quedó claro que el secreto sería imposible de mantener. El objeto era demasiado grande y su aproximación demasiado evidente como para ocultarlo por mucho tiempo. En cuestión de horas, los mercados financieros reaccionaron con pánico. Las bolsas registraron caídas históricas, el valor del oro y las criptomonedas se disparó y los sistemas de comunicación global colapsaron bajo la avalancha de rumores.
Hashtags como almohadilla impacto inminente y almohadilla objeto desconocido dominaron las redes sociales, alimentados por filtraciones de astrónomos independientes que publicaban capturas de sus observaciones. El miedo ya no estaba confinado a los laboratorios, ahora era un fenómeno global. Los científicos, mientras tanto, trabajaban contra el reloj. Cada actualización del James Webb revelaba nuevos detalles. El objeto no solo era irregular en forma, sino que emitía patrones térmicos que no coincidían con ningún cuerpo conocido. Algunas zonas parecían absorber calor de manera anómala, mientras que otras lo irradiaban en pulsos intermitentes. Era como si el objeto respirara. Esa simple observación encendió la especulación más peligrosa de todas, ¿y si no era un asteroide natural? El debate se intensificó. Una parte de la comunidad científica insistía en mantener los pies en la Tierra, se trataba de un cuerpo interestelar, quizá una roca forjada en los restos de una supernova, con características exóticas que simplemente desconocíamos. Pero otros, cada vez más influyentes, planteaban la posibilidad inquietante de que estuviéramos ante un artefacto, una estructura no natural, diseñada y lanzada hace millones de años desde algún rincón del universo. Las agencias espaciales revisaron los planes de defensa planetaria. Se habló de lanzar múltiples cohetes con cargas nucleares para intentar desviar el objeto, aunque la idea fue rápidamente descartada, la distancia era demasiado corta y el tiempo insuficiente. Otras propuestas, como usar láseres orbitales, proyectores de energía o incluso velas solares improvisadas para empujar el cuerpo, parecían sacadas de la ciencia ficción más desesperada. Lo cierto era que ninguna tecnología existente podía garantizar una desviación exitosa. En paralelo, surgió otra amenaza, el caos social. Las noticias de la posible colisión se propagaron a través de foros, transmisiones pirata y filtraciones, generando disturbios en varias ciudades. Supermercados vacíos, largas filas en gasolineras, templos abarrotados y millones de personas buscando refugio en búnkers improvisados se convirtieron en imágenes recurrentes. Los gobiernos se vieron obligados a pedir calma, pero la calma era lo único que parecía imposible. En medio del caos, el telescopio Webb seguía enviando datos cada hora. Y lo que mostraban esas lecturas era todavía más desconcertante, el objeto parecía cambiar ligeramente su rumbo, como si reaccionara a fuerzas invisibles o como si estuviera ajustando su trayectoria. Esa simple idea, la de un cuerpo que no solo viaja, sino que parece controlar su propio curso, heló la sangre de los investigadores. Si era cierto, entonces no estábamos frente a una roca interestelar cualquiera. Estábamos frente a algo diseñado. Por primera vez, la humanidad no solo se preguntaba si sobreviviría al impacto, sino que era exactamente lo que venía hacia nosotros. ¿Un fragmento de estrella convertido en proyectil cósmico? ¿O una nave interestelar, silenciosa y colosal, que había estado viajando por millones de años hasta llegar justo aquí? El mundo entero estaba a punto de descubrirlo.